Bueno, buenos días. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1. Esta será entonces nuestra última clase. Vamos a dedicársela un poquito a Aristóteles. En la filosofía 1 realmente es el filósofo más grande, más importante de toda la filosofía griega, y que llenó toda la filosofía medieval. Todavía hoy sigue dando mucho que decir Aristóteles, discípulo de Platón. Aristóteles tenía 16 años cuando entró a la academia. Platón tenía 60. Platón murió a los 80. Aristóteles fue discípulo en la academia de Platón por 20 años. Aristóteles dedicó prácticamente toda su juventud a beber la filosofía, a entenderla. Se convirtió en el discípulo más aventajado de la academia. Discutió con un filósofo famoso en ese tiempo. Las primeras obras perdidas de Aristóteles fueron dedicadas a un sofista llamado Isócrates. Era muy locuaz. Y Aristóteles lo venció con las letras, ¿verdad? Esos libros se perdieron. Los libros que nos llegaron de Aristóteles son libros duros. Lo que él apuntes que él dedicaba para la docencia. Lógicamente, Aristóteles todo el mundo. Es prácticamente una osadía uno tratar de hacer un resumen, querer hacer una visualización de eh, quién era, qué pensaba este gran pensador Aristóteles. Pero bueno, hay que hacerla porque es nuestra clase, hay que intentar eh, tratar de dislucidar. Como diría Anthony de Melo, no se puede meter un ciclón dentro de una caja, no puede meter un remolino en un vaso de agua. En ese sentido, tú no puedes meter la vida, la filosofía de una época que se convirtió en Aristóteles, porque Aristóteles es un hombre, pero su pensamiento es el pensamiento de toda Grecia, resumido en este gran pensador. Aristóteles coge todas las aristas y entonces prácticamente nos estamos encontrando con un gigante del pensamiento. Entender a Aristóteles es entender toda la filosofía griega. Hay dos líneas que hay que tener en cuenta para uno tratar de entender cuál es el centro, cuál es el núcleo. ¿Qué quiere Aristóteles con su filosofía? Es como cuando uno se pregunta en una tesis, en un libro, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la pregunta que el libro quiere responder? ¿Cuál es el fin, el norte hacia el que se dirige el pensamiento de Aristóteles? Es lo mismo que nos había presentado Sócrates y Platón. Eh, Eso que decía Platón, Sócrates, conócete a ti mismo. O eso que no había dicho Platón, siguiendo a Sócrates, de que la filosofía sirve para salir de la ignorancia, salir de la oscuridad, de la caverna. Eso que Sócrates decía, salir del útero, nacer, para encontrarse uno con uno mismo. El hombre encontrarse consigo mismo. Entonces hay como dos metas, el saber quiénes somos nosotros, conociendo el mundo, conociendo la realidad. Entonces, Aristóteles define al hombre como animal racional. Animal porque tiene todas las perfecciones que tienen los animales. Se supone que los minerales, eh, los agua, fuego, aire, tierra, las piedras, los distintos tipos de seres inorgánicos existen con sus propiedades, riquezas, formas, el oro, el diamante, los astros, el agua, el aire, todo lo que es inorgánico existe, pero no vive, no tiene vida. Las plantas, además de existir, tienen una perfección mayor que los minerales, tienen vida. Aristóteles le llama alma vegetativa o alma nutritiva. El alma es la vida de las plantas. Los animales tienen la existencia
y perfección de los minerales, y también tienen la vida nutritiva de las plantas, nacen, crecen, se reproducen. Pero hay una vida más perfecta, más sofisticada, más elaborada en los animales que la que existe en las plantas. Los animales tienen los 5 sentidos externos: vista, oído, gusto, olfato y tacto, y los sentidos internos: imaginación, memoria, fantasía, eh, capacidad de valorar, percibir. Tienen movimiento, automotrices. Una planta está sembrada. Un perro, un caballo, un ratón se mueven, se defienden, viven, tienen instinto, conocen, tienen conocimiento sensible. Y esta vida, Aristóteles le llama vida sensitiva. La vida de las plantas, vida nutritiva o vegetativa. Y el alma de los animales, vida sensitiva. La vida del ojo y la vista. Cuando un ser, un animal está muerto, tiene ojo pero no ve, tiene oreja pero no oye, tiene lengua pero no gusta, no degusta, tiene piel pero no tacto. O sea, si el animal está vivo, además tiene los sentidos. Los sentidos son la vida, son alma. No es algo material, es la vida del cuerpo que sin vida es un cadáver. Cuando hablamos del ser humano, Aristóteles nos define como animal racional, lo cual significa que tenemos las perfecciones de las plantas, de los minerales, existimos, ocupamos espacio con todas las propiedades de los minerales, vivimos como las plantas, nacemos, crecemos, nos reproducimos, tenemos el alma de los animales, vemos, oímos, olemos, tenemos instintos, movimiento, y tenemos algo que no tienen los animales. Pensamos como los dioses, diría Aristóteles. El hombre existe y es como un resumen del universo. Tiene todas las perfecciones. Aristóteles le llama minicosmo al ser humano. El hombre es animal racional, un minicosmo. Conociendo al hombre, conozco el universo. Conociendo el mundo, conozco al hombre. Cada uno de nosotros es un ser sumamente especial para Aristóteles. Todos los animales del mundo, los astros, las estrellas, no valen lo que vale un ser humano. El diamante, el oro, eh, lo que se llaman las piedras preciosas, no valen lo que vale el ser humano. Un diamante puede ser muy caro, pero está en el nivel de los minerales, ni siquiera vive como las plantas. Hay más perfección en una planta y mucho más la que hay en un animal. Toda la valía que tiene el diamante o tiene el oro, lo tiene porque la humanidad se lo concede. Pero si el ser humano le quita esa valía, no vale más el oro que la tierra. Y de hecho, la tierra es más necesaria para vivir y para nutrir las plantas, los minerales, que un pedazo de diamante, por decir algo, ¿verdad? Lo que quiero enfatizar es que en Aristóteles, el único ser que tiene todos los valores, todas las riquezas, todas las perfecciones, es el ser humano. Entonces el ser humano, de alguna forma, no sabe lo que se pierde cuando de alguna forma se auto empequeñece, se auto aniquila, se autodestruye. Entonces, muy bonita la filosofía de Aristóteles para esta mentalidad eh, de hoy que tenemos, sumamente pesimista, que si no tenemos dinero, entramos en una depresión, que si una persona nos traiciona, nos dice algo malo, entramos en un dolor inmenso y en una tristeza de vida. O sea, nos descalificamos. Por cualquier botón que se apriete, entramos ya en un atropello y en una autodestrucción de la propia vida. Valemos inmensamente y no nos damos cuenta del preciado tesoro que es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un resumen del universo, un misterio, con riquezas de alguna forma, incapaces de uno contarlas todas, como el rico Mapac en los cuentos del Pato Donald, que se pone a contar el dinero y nunca tiene tiempo porque es demasiado el dinero que tiene. Nuestras riquezas son tantas que no hay tiempo suficiente para uno descubrir, alcanzar
a descubrir y disfrutar las riquezas que es cada uno de nosotros. El ser humano es un compendio del universo. Conociendo al hombre, conozco al mundo. Conociendo al mundo, conozco al hombre. Bueno, esto un poco en qué es el ser humano. ¿Cómo se perfecciona el ser humano? Sería como la otra gran pregunta. El ser humano, si es animal racional, los animales se perfeccionan viviendo, viendo, oyendo, respirando, corriendo. Y el ser humano, ¿cómo se perfecciona? Para Aristóteles, Platón, Sócrates, conociendo. El ser humano es un intelectual. Conociendo, de alguna forma, crece, se desarrolla, aumenta, se perfecciona. Recordemos aquello que dice la Biblia de Jesucristo, que fue creciendo en estatura de cuerpo, en sabiduría, en conocimiento y en gracia, vamos a decirlo así, en amor, dicen algunos, otros dicen en el don de gente, la cortesía, el respeto, el no hacer daño. Pero el ser humano crece en esas tres dimensiones. No solamente crece como los animales, comiendo, bebiendo, corriendo, viendo, oyendo, activando los sentimientos. El ser humano también crece, como dice la Biblia de Jesús, en sabiduría, crece conociendo. Y así el ser humano vive en esa carrera por la perfección, el autoperfeccionamiento, en el conocimiento. Hoy día eso lo vemos un poquito más claro, porque hoy día todo el mundo quiere en la profesión alcanzar su perfección. Así de repente los padres se preocupan porque el niño se profesionalice. Quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero ser... Entonces así el ser humano vive detrás. Puede tener muchos sueños, viajar, ser rico, etcétera, pero primero hay que salvar lo que es el crecimiento humano. Y eso se logra con la formación en la escuela, en los institutos, en las universidades, en los centros académicos. Una persona que sea rica, pero que sea analfabeto, o que sea rico y tenga una buena herencia, pero que no haya pasado por la universidad, algo está fallando ahí. Normalmente estamos buscando la estatura, el tamaño, la grandeza del ser humano en la formación. Ciertamente que no basta que tú seas universitario, profesional. Hay gente, por ejemplo, que es un médico, pero tú dices, pero qué animal, le falta el don de gente, ¿verdad? Ser respetuoso, cortés, etcétera. Entonces, diría Aristóteles, le falta la filosofía. ¿Qué es filosofía? El sentido de la vida. Encontrar las razones del mundo, del universo. Aristóteles decía los secretos de la naturaleza. Entonces, el ser humano crece conociendo y en el conocimiento busca lo que se llama su estabilidad, su seguridad, su plenitud. Claro que hoy diríamos nosotros, eso Aristóteles no conoció a Jesucristo. Jesucristo vino 400 años después de Jesucristo. Pero de alguna forma, hoy el cristianismo nos enseña que la estabilidad se alcanza en la fe, porque la estabilidad no es de este mundo, es del otro mundo. Se comienza en este mundo y se sigue en el otro. Pero estamos en filosofía. Aristóteles, los dioses que conocía eran dioses, los dioses de Atenas, que vivían en el monte Olimpo, Zeus, padre de los dioses, Venus, diosa del amor, Martes, dios de la guerra. Y así encontramos dioses que tienen las imperfecciones de los seres humanos. Entonces, cuando Aristóteles está hablando de filosofía, lo más alto a lo que el hombre puede aspirar es al conocimiento, y el conocimiento del mundo, del cosmos, del universo, saberlo todo, y conocer, de alguna forma, alcanzar la verdad del quién soy yo, un minicosmo, un animal racional, y dedicarme a conocer el universo, desentrañar los misterios del universo. En eso consiste el ser filósofo. Eso que Platón le llamaba salir de la mentira, Aristóteles le llamará salir de las falacias, salir de los engaños mentales. Entonces Aristóteles escribe lo que se llama la lógica, la forma de que el pensamiento actúe de forma correcta para alcanzar esas grandezas humanas. Si para Platón había que contemplar las ideas, para Aristóteles hay que conocer este mundo. Quien conoce este mundo alcanza la perfección. Para aprender a no dejarse engañar, aprender a discutir con los sabios, aprender de alguna forma a salir de la mentira. Ese arte
del uso de la lógica, de saber discutir de forma adecuada, de iluminar los pensamientos oscuros, de salir de las mentiras, ese arte de vivir reflexionando, eso es lo que se llama vivir en humano. El ser humano es un ser que siempre está conociendo, siempre está discurriendo, siempre está pensando. Eso es lo que significa ser humano, animal racional. No es el ser que pensó, es el ser que está pensando y está creciendo. Está creciendo porque en la medida que conoce, entonces va ampliando su conocimiento y va estableciendo una zapata en la cual seguir construyendo más conocimiento con los métodos que Aristóteles esclareció con su lógica, que eran inducción, deducción y analogía. Son los métodos que están en la lógica de Aristóteles. El objeto, los secretos de la naturaleza. Entonces, y el arte, el filosofar, la capacidad de análisis del pensamiento para ir uno de alguna forma ensanchándose, creciendo, estableciendo lo que se llama la autonomía, en la capacidad de autodirección, lo mejor de uno mismo. ¿Qué es lo que dirige tu vida? ¿La dirige tú? ¿La dirige Dios? ¿La dirige ¿cómo se llama? El destino. Entonces, para Aristóteles había una simbiosis entre el destino, las estrellas, recuerden esa mentalidad de la astrología, de que todo el mundo tiene su estrella y que la posición de las estrellas dirige en tu vida. Eso Aristóteles no era que creía en eso, pero de alguna forma él no es astrólogo, pero en su mentalidad el ser humano y la naturaleza están dirigidos por el orden de las estrellas, no como lo pensamos hoy, de que analizamos las estrellas y ahí está tu suerte, no así, pero hay un orden. Las plantas crecen porque las estrellas tienen un orden en sus movimientos que llevan a las plantas a crecer, a los animales a correr, al ser humano a ser un ser independiente y libre y decidir su propia vida. Entonces hay una especie como de destino. Cuando una persona se une con su destino, logra la felicidad. Cuando una persona no cumple con la ley de su propia vida y rompe su destino, se estrella contra la ley, contra su propia ley, y eso es la infelicidad. La felicidad para Aristóteles escribió 3 éticas, cómo vivir la vida. Ética Nicómaco, ética a Eudemo, y la magna moralia o la magna moral, la magna ética, sería como el ser humano tiene que aprender a vivir su vida, aprender a vivir en racional, a vivir pensando, a enfrentar todos los problemas que tiene de la vida eh, con una mente abierta, eh, entendiendo, dislucidando, esclareciendo, buscando los secretos, salir, analizar los problemas. Por lo tanto, el gran problema que tiene la ética, según la ética de Aristóteles, es nuestro sentimiento. Aristóteles le llama las pasiones. Nosotros, la vida nos golpea, cuando la vida nos golpea, los sentimientos se disparan. Y ya sean sentimientos de enamoramiento, o sentimientos de venganza, o sentimientos de odio, todos los sentimientos entorpecen y quieren dominar el pensamiento. Y cuando eso pasa, dominan las falacias. Y el ser humano no está viviendo, humanamente hablando, sino que como los animales, está reducido a la vida del gusto, de la pasión, de la gana. El sentimiento domina la vida del ser humano. Y dice Aristóteles, mucha gente no viven humanamente hablando, viven a nivel de los animales. La ley del burro es la gana, decía Aristóteles. Entonces mucha gente vive viviendo de acuerdo a la gana, lo que el sentimiento le impone. No viven de acuerdo a lo que se llama dislucidar, pensar, razonar. Entonces cuando el ser humano, de frente al ímpetu, a los desafíos de la vida, a los problemas que siente, y de frente a su propio sentimiento, se dedica a pensar, a desentrañar, a entender, a encontrar las razones, es muy probable que si uno no está acostumbrado se sienta uno muy perdido. Eso es normal en el que no está acostumbrado a pensar. Pero después, a fuerza de perderse en una misma área, si tú vas a Estados Unidos y te pierdes caminando, a fuerza de caminar por los mismos lugares, cuando llega el momento en que ya no está perdido.
a fuerza de pensar tus propios problemas y a ir encontrando respuesta a las preguntas que no tienen respuesta, a ir encontrando solución mental a los problemas que no tienen solución, a ir entendiendo lo que no entendía, pues te va estabilizando por dentro, te va tranquilizando, te va construyendo, va creciendo. Entonces, esa ciencia que Aristóteles le llamó las ciencias activas, el conocimiento de ti mismo, conocimiento de las ciencias naturales, ciencias teóricas, conocimiento de las ciencias artificiales, ciencias productoras o creadoras. Entonces, en el conocer está el crecimiento de la persona, en el dislucidar, en el pensar. Entonces, por eso decíamos que era continuidad de lo que había dicho ya el viejo Sócrates y el viejo Platón. ¿Para qué sirve la filosofía? Para crecer en conocimiento, para estabilizarse uno como persona, para de alguna forma humanizarse. El ser humano está hecho para la filosofía, para el conocimiento. Hoy, repetimos, nos buscamos la ciencia. La filosofía es más que ciencia, porque la ciencia es un servicio. Aristóteles le llamaba a lo que hoy se le llama ciencia, en ese momento no existía. La ciencia hoy son nuevas, porque las ciencias naturales nacieron después de Colón, ahí en el Renacimiento, y las sociales en la Ilustración. Con Aristóteles, él era la ciencia. Con Aristóteles lo que existe es la filosofía, no la ciencia. Pero Aristóteles sí conoce un conocimiento que él dice que es utilitario. ¿Qué es el conocimiento utilitario? El herrero, qué sé yo, el carpintero, el que hace cosas, el que aprende cosas para la vida, que hoy es lo que le llamamos ciencia, al ingeniero, al médico, al abogado. Hoy está más sofisticado, pero aquello que Aristóteles conoció como las técnicas, que hoy se le llama la ciencia porque ha evolucionado, Aristóteles dijo, donde termina la ciencia, comienza la filosofía. Mejor dicho, donde terminan las ciencias utilitarias, cuando el ser humano tiene tiempo para pensar, contemplar los astros, contemplar la naturaleza y buscar el conocimiento por el conocimiento, no por utilidad, no de que para ganarse la vida, para tener dinero, para tener, qué sé yo, calidad de vida, que es lo que buscamos hoy en la ciencia, sino que buscamos la filosofía gratuitamente para entender los grandes secretos y posicionarnos en el universo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el universo? Entonces estamos en lo que se llama la filosofía. Y Aristóteles dijo, esto se llega por la admiración, por la contemplación, por el asombro. Admirarse es el método del filósofo. Vivir en el asombro es vivir en la felicidad de estar de alguna forma viviendo una vida que el entendimiento nos va descubriendo cada vez más como algo nuevo. Dedicarse a pensar es dedicarse a encontrar lo nuevo de cada día, la virtud que existe en cada problema, la solución que hay en cada desafío. No importa qué tan grande sea el problema, una muerte, un sida, un dolor, siempre que tú encuentras las razones profundas que te solucionan el problema, tú entras en un lugar de descanso, entras en un lugar de paz. Cuando tú no sabes, estás perdido. Ese azaroso me desgració la vida, pero cuando tú encuentras las razones firmes de por qué fue bueno que te haya desgraciado la vida, que siempre hay una razón filosófica oculta. Como dice la Biblia, que todo lo que Dios permite, lo permite para bien. Cuando tú descubres el bien y lo encuentras, descansa, entonces es un peldaño de crecimiento, es una elevación del espíritu, es un como salir de abajo y superar las situaciones que destruyen al ser humano y establecerte en nuevas posiciones de la vida. De ahí la importancia de la filosofía, crecer, como Jesucristo fue creciendo en sabiduría, se crece y crece cuando sale de los problemas. No es que solucione los problemas, es que te soluciones a ti mismo. No es que cure, no es que cambie el mar, es que aprendas a nadar. No es que cambie la historia, es que aprenda a vivir en medio de la historia con tranquilidad de espíritu. No es que no te maten, a Jesucristo lo mataron al Calvario, es que camine con tranquilidad al Calvario y que no esté ahí agonizando, ay, me están matando, ay, azaroso, guay. No, no, Jesucristo va con una tranquilidad enorme. O sea, el problema está en el interior. Que entonces, cuando tú has crecido, el problema de afuera no es problema. Decía Carl Rogers que cuando
de alguna forma el problema por dentro está solucionado. El 90% del problema ya no es problema. Cuando tú estás tranquilo, no hay problema. El mundo puede estar hundiéndose. Jesucristo está durmiendo en el barco, mientras todo el mundo está queriendo cambiar el mundo y arreglar el barco y detener las olas. El tipo está durmiendo tranquilo. Entonces, cuando tú por dentro tienes todas las fuerzas de la tranquilidad, porque conoces la respuesta y te estabilizas en ella, eso es filosofía, eso es crecimiento humano, eso es madurez humana. Entonces ya de alguna forma tú vives desde las razones claras, robustas, fuertes, que tú has ido encontrándote, dándote a ti mismo en medio de lo que se llama el proceso de crecimiento que es la vida humana. Bueno, eh, nada, estos siempre son temas que son inacabados, siempre son como abrir una puerta y empezar a reflexionar. No es que toda la filosofía ha sido dada, simplemente es un irnos acercando. Nada, la próxima clase pues sería abrir el espacio para escucharlos a ustedes uno por uno e irle poniendo una. Espero también que en el correo me estén enviando entonces sus trabajos. Pues nada, nos seguimos viendo.